Alemania, ¿en qué parte tienen pensado trabajar? Ya estuvimos trabajando, bueno, yo cuando estaba comprometido, siempre digo cuando estaba soltero y se me corrige, ¿no? Cuando estaba comprometido con UNICE estuve en Papenburg, Alemania, al norte de Alemania, frontera con Países Bajos. Holanda es parte de Países Bajos, es como un estado de Países Bajos. Eh, para mayor referencia con Holanda, estamos a 20 minutos de la frontera de Holanda, pero allá no hay fronteras en realidad, ¿no? Vas en la carretera y en un momento estás en Alemania y otro momento estás en Holanda. En ese sentido, yo ya estuve trabajando junto con Eunice, ya que nos casamos, también fuimos a un viaje de exploración en una iglesia, la iglesia Joshua Kirche, donde el pastor es David Rowlands, es un misionero de Inglaterra que está trabajando ahí, y vamos a llegar a esta iglesia. Es una iglesia muy grande, es una mega iglesia eh, pentecostal, tiene aproximadamente unas 40 personas. Para hacer una iglesia pentecostal y tener más o menos entre 40 y 50 personas en ese lugar, en ese contexto, es una iglesia bastante grande. Vamos a llegar ahí a trabajar. Hay varios proyectos ya con la iglesia, con el pastor, que cuando estuvimos allá planeamos, plasmamos. Nuestros corazones, tanto de David como de Dani o Rollams, que son los pastores como el de Unice y el mío, se hermanaron y quedamos en una misma visión, que seguimos con esa visión. Entonces hay varios proyectos con familias, con mujeres, con varones y con jóvenes para trabajar en Papenburg, Alemania. Ok, ¿cómo es la cultura allá? Eh, en general, pues es muy distinta en muchos sentidos. Por ejemplo, tenemos que el matrimonio a la hora de No, dormir no son espíritus, se escuchó. es mi espíritu. Es tu espíritu. Tenemos que, por ejemplo, el matrimonio a la hora de dormir duermen en camas separadas. Y solamente cuando quieren tener intimidad lo ponen una fecha. Y esa Ujú. fecha hay intimidad, sí o sí, porque está como que la fecha. Son mucho de reglas, ¿no? Ellos no se pasan un rojo jamás, no cruzan la calle si no es un camino de cebra, un camino cebrado, un camino de rayas. Son súper, súper apegados a las leyes y a las reglas. Por un lado. Por otro lado, lo que te decía, la familia es una familia un poco distinta a nuestra opinión. Nosotros tenemos que entender que las culturas se pueden dividir en dos tipos de culturas. Las culturas calientes o cálidas, que somos los latinos, Ujú. y las culturas frías, que son mayormente los Los anglosajones. ujú. Entonces, las culturas cálidas somos más de familia, más de vivir todos juntos en una sola casa, donde comen uno, comen 20, le damos importancia a los detallitos, las fiestas, etcétera. Las culturas que son un poco, o que son frías, más frías que nosotros, le dan importancia a el tiempo, le dan importancia a la puntualidad, le dan importancia a lo que se gasta y lo que no se gasta. Su pensamiento es distinto. Entonces, en el caso de Alemania, ser una cultura fría, le dan más que un valor a la familia, le dan más valor a las cosas materiales, le dan valor al tiempo, a llegar a tiempo. Si llegas tarde allá es algo muy malo para un alemán llegar tarde. No son muy expresivos en su manera de relacionarse, no tienen muchas demostraciones de amor. Recuerdo, por ejemplo, que en una ocasión después del culto, Eunice y yo estábamos platicando, estábamos discutiendo, plática. Pero esto que hago yo, que normalmente es parte de mi carácter, mover las manos y hacer esto, estábamos platicando, ella y yo, y entonces de repente se acerca la pastora y dice, ¿están bien? Y nosotros, sí, todo bien. Ah, ok, se fue. Entonces volvimos a platicar, yo con mis manos así, y volvió a acercarse, ¿están bien? Sí, no pasa nada. Yo seguí Ya pensó que ya platicando, sí. estaban peleando. Ella pensó, y toda la iglesia pensó que estábamos peleando y que yo estaba siendo agresivo por mover mis manos. Entonces, aunque pues obviamente una cuestión agresiva en cualquier hombre, pues es cuando empieza a manotear, ¿no? Pero en mi caso, pues soy así, ¿no? De expresarme mucho con las manos cuando enseño, cuando predico, etcétera. Entonces, no es algo normal las expresiones corporales en público. No, es una cultura bastante distinta.
En ese sentido, te digo, los matrimonios viven en camas separadas. La mayoría de los alemanes trabajan ambos, papá y mamá. El niño o el joven, el adolescente, es mayor de edad a los 16 años. A los 18 años tiene que salir de su casa, ya no puede seguir viviendo en casa porque se ve mal ante la sociedad que sigas viviendo con tus padres. Y es una nación vieja, vieja en el sentido de que hay mucha gente mayor de edad y casi no hay jóvenes. Los jóvenes que hay buscan salir de Alemania, pues, precisamente por esa cultura fría. Ahora, hay una gran ventaja que tiene el latino frente al alemán o a las culturas frías, es que el alemán busca para casarse o para relacionarse a los latinos. Tanto los varones de culturas frías buscan a las latinas porque normalmente allá las relaciones, los matrimonios son muy fríos. Por ejemplo, estoy seguro que tu esposa en algún momento te cocina, ¿no? No sé qué te guste, ¿no? Un filete, algo, un platillo que te guste. Entonces ella te lo cocina y te lo sirve con tu corazón, con amor. Le puedes decir, mi amor, por favor, puedes pasarme, no sé, una Coca-Cola. Y ella va y te la sirve, ¿no? Y tú estás viendo la tele o no sé. Es una imaginación, ¿no? Que seguramente en todas las familias nos ha pasado, ¿no? Estás cansado, llegas al trabajo, le dices, mi amor, hazme una quesadilla, hazme un sándwich. Y tu esposa te lo hace, ¿no? A veces quizá no por alguna cuestión, ¿no? Pero normalmente pues te lo hace, ¿no? En el caso de los alemanes no pasa eso. En el caso de los alemanes, si yo quiero un sándwich, yo me lo preparo. O sea, la esposa sí cocina, ¿no? Pero si estoy sentado viendo la tele y estás haciendo otra cosa, yo me preparo mis cosas. Son Sí, muy independientes. sí, de alguna manera son muy independientes y esa independencia, ¿ustedes cómo piensan trabajarla ya con ellos? Por ejemplo, porque sí va a ser un reto, ¿no? O sea, nosotros aquí somos muy de festejar el día del taco, somos de festejar todo, de hacer fiesta de todo, pero por ejemplo allá en el sentido del poder llegar a ese tipo de personas, ¿cómo llegan ustedes ahí? Sí, algo